Muy buenos días. Estimado Jorge Obulchaga, muchísimas gracias por la invitación y en tu nombre a los demás directivos de ADM, demás autoridades de la mesa, señor secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, señor subdirector de la Presidencia, subsecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés, ministro y amigo Adrián Peña, subsecretario, compañero de ruta Nacho Bufa, directora general que está allí sentado, además autoridades de distintos organismos públicos, presidentes de entes, muchos compañeros y amigos, dirigentes de rurales que están aquí, que hacen parte de Campo Unido, que es una organización de gremiales rurales con las cuales interactuamos en forma bastante frecuente, presidentes de instituciones agropecuarias también, que hacen parte de la institucionalidad, que vamos a hacer referencia también, muy importante en el soporte, en el trabajo que hace el Ministerio de Ganadería. El título que se nos propuso, Desafíos y oportunidades del sector agroindustrial frente a un nuevo escenario internacional, que sin duda es muy desafiante. Lo decía el presidente de ADM, y yo le preguntaba previamente, bueno, pero los temas agropecuarios, la verdad que se discuten poco en este ámbito. Y en realidad somos nosotros los que necesitamos mucho más marketing de lo que hacemos, porque el marketing está en la esencia de la promoción de los productos. Nosotros tenemos intrínsecamente un problema grave de comunicación. Si será un tema de comunicación y de marketing que están muy asociados, que es transmitir de alguna manera las bondades y los beneficios de la actividad económica que genera el sector agropecuario, que es mucho más allá que un sector económico. Es un sector que, además de la actividad económica que desempeña, tiene un enorme factor de impacto social, porque buena parte de la población vive en un medio rural, depende de una actividad agropecuaria, y es una actividad que muchas veces ha sido poco interpretada o mal entendida en función de los desafíos que le toca enfrentar en forma creciente, y más allá de las vicisitudes de cualquier negocio, también es un estilo de vida de aquellos que la desarrollan, la desempeñan y que están viviendo en un medio rural que muchas veces carece de las infraestructuras básicas para encontrar la calidad de vida que todos aspiramos tener como ciudadanos de un país donde la propia Constitución dice que los derechos deben ser iguales para todos. Y en definitiva, creo que hay una enorme deuda social todavía para con el medio rural para justamente compensar aquellas carencias de infraestructura, sin perjuicio de los enormes esfuerzos que viene haciendo esta administración para tratar de achicar esa brecha existente. El negocio agropecuario, además, tiene otros factores de riesgo y de exposición más allá de cualquier otro negocio. Nosotros tenemos el riesgo sanitario y tenemos el riesgo climático, que permanentemente coloca un factor adicional de incertidumbre más allá de cualquier riesgo que cualquier actividad económica tiene. Y eso es así, y eso es un factor incremental que nos deja en una posición vulnerable frente a lo que puede ocurrir. ¿Qué les voy a decir hoy? Lo que es un impacto de un aspecto sanitario, como lo que ha cambiado el mundo hace poco más de 2 años, y que una zoonosis que viene a imponer y a circular durante todo el mundo, un virus que ha cambiado la vida de todos los ciudadanos y que no está todavía resuelto el problema. Tenemos rebrotes en la pandemia todavía en Asia, tenemos las dificultades que vemos en China y tenemos las dificultades que empiezan a surgir como un rebrote o una nueva ola, como se viene a decir, desde el punto de vista epidemiológico, en países
de Sudamérica que ponen un factor adicional de incertidumbre a nuestra propia actividad. Para desarrollar un poco el contenido de la presentación, hablar un poco del contexto internacional, las oportunidades para Uruguay y una senda de desarrollo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario, que lo denominamos senda como camino, camino al futuro, camino a la perspectiva de un mejor porvenir para los ciudadanos. La S no me preguntan todavía, no está definido qué quiere decir la S, pero vamos a hacer un sorteo, una trivia. Acá me sopla el ministro de Ambiente Sostenible, que es una palabra que aplica mucho y que cada vez lo usamos con mayor frecuencia. El contexto internacional, evidentemente aquí hacemos lo que no sé si se ve adecuadamente, pero evidentemente que les defino que la línea azul es el PIB mundial y la línea roja es el volumen de comercio, con tres factores importantes de cambio de tendencia, que son básicamente la crisis financiera del 2008, Lehman Brothers, la subprime. Luego viene el COVID, dibujado allí en el virus, que en forma global afectó al mundo. Y luego la guerra, por último, la guerra o la invasión rusa a Ucrania. Como dos factores o tres factores muy relevantes respecto a las tendencias. Y vemos de alguna manera cómo el PIB ha venido en una tendencia declinante en forma constante, lo que nos coloca, además de estas circunstancias puntuales, en un panorama de ralentización del crecimiento económico mundial, lo que encierra en sí mismo un propio problema, porque si no crece la economía, no crece la demanda, no crece el comercio y evidentemente tenemos ahí una serie de distorsiones para un país que genera excedentes muy importantes y que es un gran actor, a pesar de su pequeña dimensión, en el mercado internacional del agronegocio. Tenemos ahí una trayectoria, en la primera gráfica, la trayectoria de la inflación esperada, claramente con un pico totalmente inesperado y poco programado de lo que ha sido el comportamiento de la inflación internacional. Tenemos ahí también lo que es los efectos de la inflación subyacente y también cómo ha funcionado la tasa de referencia de la Reserva Federal y cómo nos hemos encontrado ahora en una circunstancia donde abruptamente, en una política contractiva de los principales bancos centrales del mundo, se ha elevado la tasa de interés en forma muy rápida y que, lógicamente, termina generando el encarecimiento del crédito. Después tenemos los efectos del conflicto bélico o la invasión rusa a Ucrania, con lo que ha sido el comportamiento de los precios. Aquello que se decía que iba a ser un fuerte beneficio para el Uruguay en cuanto a la elevación del valor promedio de los productos que exportamos, fue así, pero sabíamos exactamente que había un overshooting, un sobredimensionamiento de los precios internacionales en función de la restricción, porque los dos países en conflicto implicaba, por una parte, una restricción de oferta internacional, sea porque Rusia, si bien no tiene la guerra instalada en su territorio, pero sí está afectada indirectamente por los embargos y por los problemas logísticos. Ucrania sí es un productor relevante, fundamentalmente de lo que son oleaginosos, de lo que es el trigo, de lo que es girasol, cebada. Son productos que evidentemente, al retirarse de la oferta mundial, generaron esta sobrevaloración del precio, que de alguna manera lo pudimos usufructuar porque teníamos disponibilidad exportadora. En el caso del trigo, claramente, con precios que llegaron prácticamente a $500. Eso, $500 en el trigo, estar hablando más del doble del precio histórico promedio. Y eso, lógicamente, viene ajustándose a la baja luego de ese pico que era un factor adicional de la incertidumbre internacional que vivíamos. Lo mismo ocurrió con la soja, muy asociado a las oleaginosas. Las oleaginosas también tienen una relación del tema de que 33% del aprovisionamiento de girasol del mundo viene de esta zona en conflicto y que además está asociado con los biocombustibles
y los biocombustibles sufrieron un efecto de arrastre en función de la elevación del precio del petróleo. La carne bovina, que también vivimos hasta el año 2021 picos de precio y hasta buena parte del primer semestre de este año, picos de precio récord de las exportaciones uruguayas, pero luego un ajuste a la baja y vemos la variación que hay producto a producto, donde la leche en polvo tal vez sea de los productos de mayor ajuste, fuera el trigo, que alcanzó precios inauditos, pero también en la leche, donde los actores en conflicto no son muy relevantes, pero sí un efecto indirecto. Luego tenemos el tema de la moneda, que seguramente es un tema de enorme inquietud para muchos de los que estamos en las actividades económicas, y vemos allí cómo en líneas generales casi todos los países del mundo han tenido una devaluación de sus monedas locales con distintos parámetros. En eurozona, en el Reino Unido, en Japón, también Australia, China, como países relevantes de nuestro comercio, mientras que en el caso de Uruguay tuvimos un sentido contrario. Estamos un poco a contraflecha del mundo porque ha habido un fortalecimiento de la moneda local, lo que de alguna manera es un factor que agrava los procesos de pérdida de competitividad y que vamos a ver o tratar de dar un poco las razones por las cuales estamos en esa situación, que es un factor de preocupación para el gobierno. Luego tenemos la realidad del mundo en cuanto a lo que es el proceso de desaceleración del crecimiento económico mundial. El mundo espera hoy una tasa de crecimiento que es la mitad del año 2021. Está claro que todas las cifras del 2021 son una especie de rebote del efecto COVID, luego de un año 2020 donde casi todas las economías mundiales cayeron en su nivel de crecimiento y después hubo un rebote que luego no se mantiene en los ritmos deseados. Y vemos claramente muchas economías que son relevantes para nosotros, la de Estados Unidos, de la zona euro, que las tendencias y las proyecciones hacia adelante indican que van a un cierto proceso de prácticamente crecimiento cero o niveles muy modestos de crecimiento. Veamos el caso de China, que nos acostumbró, es el menor crecimiento que va a registrar este año de los últimos 40 años. Y es un factor relevante porque es nuestro principal destino de las exportaciones. Hoy China sigue siendo de los países más afectados por el COVID. Se hablan de números que no tenemos confirmación, pero de rebrotes importantes. Muchas ciudades y barrios muy populosos de varias ciudades y metrópolis chinas que están en cuarentena, y una reacción popular ya indignada por la extensión del proceso, del duro proceso de cuarentena y una política COVID-0 aplicada en forma muy estricta que no da señales de modificarse, sin perjuicio de que hay una especie de reacción popular pocas veces vista en China y que eventualmente puede ser de consideración. Lo cierto es que nuestro principal mercado de demanda está en dificultades, poco crecimiento económico, los temas del COVID que impactan. Esto tiene claramente un efecto sobre los precios que vimos, porque también es el efecto que todo aquello que nos benefició en algunos rubros, donde teníamos una concentración excesiva de la exportación hacia el mercado chino y que nos vino muy bien en determinado momento, ese efecto de concentración, cuando hay alguna dificultad interna en ese país, lo tenemos que considerar como algo natural. Y eso es también lo que desnuda la necesidad de que nosotros tenemos que buscar denodadamente la diversificación de mercados para tener más opciones comerciales. Acá un mapa de lo que es la inflación mundial, realmente vinculado a los alimentos. Hay niveles pocas veces vistos de lo que es el efecto de la inflación en la alimentación. Obviamente que acá en Sudamérica tenemos países totalmente fuera del rango, como Venezuela y Argentina, pero en forma generalizada lo que es el rango, que es muy amplio, de 5 al 30%
de inflación que a nivel global internacional promedio es muy alta, pero vemos todo el color rojo que está cubriendo buena parte del planeta, dando la indicación que esto es un problema de carácter global. Es decir, más allá de lo que tenemos como situación inflacionaria, tenemos un problema de seguridad alimentaria. El mundo vive hoy, como pocas veces ha vivido en las últimas décadas, un serio problema de seguridad alimentaria y pone en una situación de debilidad a muchos gobiernos, porque las revueltas que hemos visto en China, en un gobierno que es muy estricto en cuanto al respeto de las normas, obedece fundamentalmente al hartazgo de la población en cuarentena, pero también a la falta de la alimentación. Como hemos visto en otros regímenes, han caído gobiernos cuando falta la alimentación. Y la inseguridad alimentaria es un factor de equilibrio social, económico y democrático, porque cuando falta el alimento, las revueltas y las reacciones populares pueden llevar, como hemos visto en Pakistán o en Sri Lanka, reacciones que afectan la gobernabilidad y que ponen en vilo a todo lo que son los gobiernos en este aspecto. Como decía entonces, la estabilidad de los países está vinculada a la disponibilidad de alimentos. El hambre del mundo afecta al 10% de la población. Se considera que hay 800 millones de personas con hambre. Los efectos del COVID y los efectos de la inseguridad alimentaria, el encarecimiento y la inflación de la alimentación ha incrementado estos números. Estos son números de FAO. Y también lo cierto que pasamos la semana pasada a los 8.000 millones de habitantes y que tenemos este desafío de alimentar 10.000 millones de habitantes para el 2050, lo que también representa una situación donde se considera que casi el 40% de la población mundial, además de estos 800 millones que padecen hambre, hay problemas de malnutrición en muchas otras personas con subnutrición o personas con problemas de obesidad, que también es un problema nutricional grave que afecta a muchas economías desarrolladas. ¿Cuál es la oportunidad para Uruguay y la región? Es que somos la única región generadora de superávit alimentario. El comercio permitirá distribuir desde regiones superavitarias hacia deficitarias. Uruguay, como proveedor del mundo, tiene una gran oportunidad de explotar adecuadamente y en forma sostenible los recursos naturales. Esa palabra no puede faltar. Y en ese sentido estamos trabajando en forma muy cercana al Ministerio de Ambiente, porque claramente también es cierto que en el campo nosotros tenemos la conducta recibida por nuestros ancestros. Nosotros somos muy vinculados a los aspectos de tradición, a los aspectos de lo que son los valores transmitidos de nuestros ancestros y que tenemos el deber de transmitir hacia adelante. Y más allá de que nuestros abuelos o bisabuelos no tenían los conceptos tan ajustados que existen hoy de sustentabilidad o sostenibilidad, ellos tenían el concepto general o los principios fundamentales de la preservación de los recursos naturales. Nosotros solamente podremos asegurar el bienestar futuro de nuestra sociedad y más allá de nuestro sector, porque el impacto del sector agropecuario en la economía uruguaya es de tal relevancia que esto es un tema de interés nacional. Preservar los recursos naturales en un país que no tiene, más allá de las riquezas que nos dio justamente la naturaleza, de poder explotar nuestros recursos en forma responsable, en forma sostenible, es un legado que hemos recibido y que tenemos que traspasar hacia adelante sin ninguna duda. El país viene reforzando sus compromisos internacionales en la mitigación del cambio climático, mantiene una estrategia de adaptación. Como les decía, somos vulnerables y por lo tanto debemos llevar adelante políticas que podamos enfrentar de mejor manera algo que es una realidad. El cambio climático es una realidad que impacta y que nos deja en una exposición cada vez mayor a los efectos de estos fenómenos climáticos que serán cada vez más frecuentes y más intensos. Y por lo tanto, un vendaval, una inundación, una seca prolongada o un tema asociado sanitario a estos problemas climáticos generan evidentemente impactos que requieren una respuesta de la sociedad mucho mayor, pero
no tenemos que reaccionar cuando está instalado el problema y sí tener políticas estructurales de adaptación que nos comprometa de alguna manera a dar mejor respuesta a los efectos del cambio climático. Es posible mitigar el cambio climático en base a aumento de productividad. Por eso estamos desarrollando proyectos en ganadería, como Ganadería y Clima, que básicamente lo que busca demostrar es de que el aumento de la productividad puede estar asociado a sistemas que al mismo tiempo generen menores emisiones. No necesariamente la intensificación productiva es un proceso que dañe la naturaleza, lo venimos haciendo con más de 60 productores en 35.000 hectáreas, donde se comprueba claramente que el manejo adecuado de los principios agronómicos y de manejo de sanidad y del ganado puede determinar que tengamos efectos de menores emisiones en el mismo espacio con mejor productividad. Los países más afectados, como está demostrado en este casillero, está lleno de pelotitas, pero básicamente lo que demuestra la línea vertical es de emisión per cápita por tonelada y luego el nivel de ingreso, los 4 bloques es países con ingresos bajos, ingresos mediano-bajo, ingreso mediano-alto e ingreso alto en cuanto al ingreso per cápita. Y claramente lo que dice allí el casillero vacío de la sostenibilidad demuestra que claramente son los países desarrollados los que más emiten y que por lo tanto son evidentemente los mayores responsables de los efectos del cambio climático. Cuando se instala hoy en la discusión internacional muchas veces de que son los sistemas productivos agropecuarios los mayores causantes de las emisiones. Acá lo que tenemos que dejar claro es que las causas principales del calentamiento global las genera lo que son los hábitos de consumo del humano, es el desarrollo económico humano y fundamentalmente el volcar permanentemente carbono atmosférico que surge fundamentalmente de lo que es la quema de los combustibles fósiles. Es a través de esa conducta, de esa fuente de energía no renovable que es la mayor causante de los efectos del cambio climático, sin perjuicio que todo el mundo mira para el metano y mira para el sector agropecuario. Está claro, el riesgo que se colocan en las distintas convenciones del clima es que la velocidad de crecimiento de la temperatura media del ambiente viene a ritmo de crecimiento que solamente se podrá frenar con una reducción del metano porque es el gas de mayor poder calórico y el que mejor podemos intervenir rápidamente para mitigar los efectos. Está claro que el principal culpable no es el sector agropecuario, está claro que el principal culpable no son los países en desarrollo y sí son aquellos países como los desarrollados, es la industria del petróleo, es la industria de perforación de gas, es la prospección del carbón, de todos los minerales que extraen de la tierra los productos minerales y que generan las emisiones de metano más importantes, cuando en definitiva el relato internacional hoy, del cual tenemos que defendernos desde el punto de vista de una base de ciencia, de una base argumental, debemos estar alineados para justamente generar el relato adecuado de cómo podemos posicionarnos mejor. Mientras estamos comiendo aquí un regio pedazo de carne, parece que veo de aquí, hay, en función de obedecer este relato, algún consumidor en el mundo que está dejando de consumir productos del agro porque le han vendido la tesis de que el agro afecta el cambio climático, afecta al ambiente y eso no tiene un fundamento científico que lo avale. Sí tenemos el compromiso de reducir las emisiones, sí hemos asumido compromisos de carácter internacional para reducir, lo venimos haciendo en este sentido, pero de ninguna manera podemos aceptar que nos indiliguen o nos responsabilicen como los mayores emisores, cuando en realidad en el mundo hay enormes intereses que buscan justamente desviar la atención del público y tratar de responsabilizarnos y ponernos en el banquillo de los acusados. Uruguay sigue avanzando en acción climática, el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático del 2009, el Uruguay adhiere al Acuerdo de París en el 2016, la primera NDC del año 2017, con objetivos de creación, de reducción de intensidad de emisiones, básicamente los 3 gases, gas carbónico, metano y óxido nitroso en relación al PBI.
metas específicas para el agro de 2017-2025 y la creación del Ministerio de Ambiente del 2020, que es una acción de este gobierno decidida con el compromiso de darle la debida dimensión y la debida importancia al tema ambiental como factor esencial y fundamental de la sostenibilidad, no solo de nuestro proceso productivo, pero también de la vida y la convivencia. Uruguay sigue avanzando en la acción climática, la estrategia climática de largo plazo 2021, el gas carbónico apuntando a la neutralidad al 2050, no aumentar las emisiones de los otros gases, eso como estrategia, la emisión del bono indexado por indicadores de cambio climático, algo que vinimos recientemente de la COP27 en Egipto y fue altamente reconocido y elogiado en ese ámbito de discusión, cómo el Uruguay tuvo la vanguardia de emitir un bono con indicador climático, lo que es un gran diferencial en el mercado financiero internacional que capta inversores preocupados o sensibilizados con los temas de la sostenibilidad, pero además reafirma el compromiso que tiene el Uruguay de comprometerse a los efectos del cambio climático. Si Uruguay no cumple las metas a las cuales asumió en su debido momento, tendrá que pagar mayor tasa de interés, pero también si sobrecumple las metas tendrá un ahorro en el aspecto de la tasa de interés. Y esto fue un aspecto absolutamente novedoso, reconocido internacionalmente porque demuestra el compromiso y además demuestra que el país tiene la seriedad correspondiente, porque no basta con que asumamos compromisos climáticos si previamente no hay un nivel de confianza en la economía nacional, que la venimos trabajando fundamentalmente a través del equipo económico, pero de gobierno, para generar justamente los factores de credibilidad que tanto necesitamos para desarrollar nuestro negocio y para que crean en el Uruguay, tanto en lo que producimos como en las inversiones que necesitamos captar. La huella ambiental de la ganadería, que es un trabajo que venimos realizando multiinstitucional, conjuntamente con el Ministerio de Ambiente, pero la institucionalidad agropecuaria, también lo que es la ciencia, la tecnología y el sector académico, universitario, trabajando sobre los temas vinculados a lo que es el comportamiento ambiental del sector ganadero en cuanto a la calidad del aire, a la calidad del agua, al suelo, a la biodiversidad y todo el impacto que causan nuestras cadenas productivas, generando a través de más de 50 técnicos que trabajan en conjunto el conocimiento necesario para poder recomendar las políticas públicas y las recomendaciones del sector privado para un mejor desempeño de carácter ambiental. Nuestra participación reciente en Sharm el Sheikh, en Egipto, la delegación que estuvo la ministra de Ganadería, estuvimos nosotros presentes, el ministro de Ambiente con su equipo, que no pudo concurrir, pero estaba allí una delegación amplia del Ministerio de Ambiente, varios directores de ministerio, los side events con una muestra a Uruguay avanzando en el aspecto de mitigación y adaptación, que son los dos capítulos más importantes como metas de las distintas convenciones del cambio climático, el posicionamiento coordinado en América Latina para posicionarnos justamente en la defensa de lo que es una región productora de alimentos y exportadora, y tratando de neutralizar este discurso bastante agresivo que hemos sentido de distintos ámbitos donde se pretende responsabilizar al agro de los efectos del cambio climático. Es una presencia novedosa, muy marcada. El sector agro debe estar más presente en lo que son las convenciones para el clima, la convención de las partes, que se denomina. La próxima edición será en Dubái el próximo año. Y para eso tenemos que estar, lógicamente, mucho mejor posicionados, mucho mejor articulados dentro del gobierno, también con la institucionalidad agropecuaria, pero también con el sector privado. El sector privado ha estado presente en forma muy tangencial. Esto es un tema que nos va a la vida porque allí se deciden cuestiones fundamentales, no solo del sistema de la protección ambiental, pero también de los conceptos y de las defensas del propio sector. Hay muchas organizaciones que obedecen a poderosos intereses económicos que allí están presentes y que insisten con la tesis de que el agro es un causante del cambio climático, cuando todos somos responsables, todos somos conscientes, además, en base a conocimiento científico, que somos una parte del problema, pero también somos una parte de la solución,
porque en definitiva la seguridad alimentaria, a la cual hice referencia anteriormente, es esencial que nosotros tengamos procesos productivos sostenibles y que tengamos las condiciones de alimentar al mundo. No hay posibilidad de sostenibilidad ambiental si no hay seguridad alimentaria. Por eso celebramos el hecho de que en esta COP27 en Egipto el tema agricultura estuvo en la agenda, hubo un espacio que debemos ocuparlo en forma coordinada, trabajar en forma conjunta, como lo venimos haciendo con el Ministerio de Ambiente, y tenemos enormes oportunidades ahí que pueden surgir hacia el futuro, porque la posibilidad de capturar un valor agregado ambiental es latente. Uruguay tiene procesos productivos sostenibles, es un país que no avanza en su productividad en base a afectar el recurso, tenemos políticas públicas sólidas, la trazabilidad bovina, los planes de uso y manejo de suelos, tenemos una construcción a lo largo del tiempo como políticas de Estado muy beneficiosas en cuanto a la imagen del país. El estatus sanitario, la inocuidad legislada, nuestro potencial genético, tanto animal como vegetal, el campo natural como principal factor a defender, factor histórico de competitividad de nuestra producción ganadera. Tenemos más de 300 años, 400 años que se introdujo la ganadería, pero 300 años de actividad económica continua. Para un país joven como Uruguay, viene antes de la historia que la actividad ganadera ha demostrado su sostenibilidad y además preguntamos siempre qué serían de todo nuestro campo natural si no tuviéramos los herbívoros que lo consumieran, porque en definitiva lo que ocurriría es que el desarrollo vegetativo sería de tal magnitud que estaríamos afectando justamente la propia diversidad de este principal bioma que tiene el Uruguay. Vendrían los incendios y vendría un proceso de desertificación que sería lamentable para toda la humanidad. Estuvimos en Sharm el Sheikh y allí había más de 500 Learjet. En el proyecto o en la convención de las partes de la sostenibilidad, más de 500 Learjet, que se calcula que un Learjet por persona transportada es 7 veces más contaminante que la aviación comercial. Y ni les digo la cantidad de vuelos charter y comerciales que había allí. Un despliegue de más de 30.000 personas que tuve el atrevimiento de hacer una cuenta personal y dije, bueno, hay más de 1,5 toneladas de combustible quemado por cada concurrente que hay a esta reunión. Pero el problema parece que eran las vacas, el problema era la agricultura y en realidad recuerdo siempre aquella foto cuando vino el lockdown mundial y el mundo se limpió, aquella foto satelital que mostraba el planeta limpito, ¿no? Pero las vacas estaban ahí, no había problema con las vacas. Entonces, claramente es un tema que con estos términos es bueno conversar, bueno, más allá de los recursos naturales, las buenas prácticas agrícolas, lo que le decía, los bienes públicos construidos, como el plan de uso y manejo de suelo, la trazabilidad en bovinos y que queremos avanzar en otras especies, también en otros productos como la miel, el citrus y las aves. El agro y su impacto en la economía, tenemos una proyección de que nuevamente en el año 2022 vamos a batir el récord de exportaciones de bienes agroindustriales. También será un récord de exportaciones totales del país, superando el año 2021, pero además será la primera vez que los bienes agroindustriales superarán los 10.000 millones de dólares. Meta que es muy simbólica del punto de vista de que es un número de muchos ceros y que nos desafía a poder continuar. Tenemos ahí un panorama también de proyección para el 2023 que seguramente por esto que les decía de ralentización de la demanda internacional, por vía de precios y también por vía de demanda podamos tener un ajuste a la baja, a pesar de que en el 2023 ingresaría ya el producido por la tercera planta de celulosa. Pero esto evidentemente marca la importancia que tiene el agro, que mantiene una relación entre 75 y 80% de participación en la exportación de bienes agroindustriales para que se vea la importancia de la demanda. Más allá del aspecto de exportaciones, también hay un valor agregado de los agronegocios. Esto es un estudio de Exante que nos presentan aquí, donde la multiplicación
del valor agregado del agronegocio se multiplica por 3,1%, alcanzando el 21% del PIB cuando le agregamos lo que son los efectos directos, indirectos e inducidos de la actividad económica. Algunos decían que el derrame era mayor, algunos estimaban que la multiplicación en algún momento llegaba hasta el 5 al 6 veces. Algunos estiman también que depende de la metodología de cálculo, que la incidencia, porque cuando vamos a las cuentas nacionales el agro pesa muy poquito, el agro puro, pero el agro es una cadena productiva. Hay muchas industrias o muchas actividades de comercio y de servicios que dependen directamente del agro, por eso el aspecto de la multiplicación. Y hay gente que dice que un tercio de la economía depende de las cadenas agroindustriales. Y por eso es importante esta perspectiva y este panorama del cuidado de lo que son los recursos naturales, que es lo que nos va a dar garantías de sostenibilidad a lo largo del tiempo. En el empleo, se calcula que de los empleos, de los 172.000 empleos directos y de la agroindustria, se multiplican por 2, así que tendríamos ahí en torno de un 17% de la masa salarial que está vinculada al agronegocio. Esto es una figura de lo que son la institucionalidad agropecuaria, INAVI, lo del vino, el Instituto Nacional de Semilla, la investigación agropecuaria a través de línea, el INAC, que está presente hoy, el Instituto Nacional de Bienestar Animal, el Instituto de Colonización, el Instituto de la Leche, el SUL, el Plan Agropecuario, y una serie de otras instituciones con las cuales interactuamos mucho, de la academia y de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, así como Uruguay 21 en la promoción de nuestras exportaciones. Una senda del desarrollo, un poco una visión de futuro y de perspectiva. Desde que entramos a esta administración, veníamos del INAC y allí diseñamos lo que era un plan estratégico. El sector agropecuario, como les decía al principio, tiene demasiadas incertidumbres y por lo tanto lo que siempre se necesitan para mitigarlas son mayores certezas. Hoy el panorama, además de este aspecto sanitario internacional, digamos, y del clima, nosotros tenemos un panorama generalizado de incertidumbres a nivel internacional y por lo tanto conocer un rumbo, conocer cuáles son los objetivos de las políticas y cómo podemos construir políticas públicas que den mayores certezas y estabilidad al sector agropecuario para neutralizar de alguna manera estas incertidumbres que vienen de los mercados y que vienen de nuestra realidad productiva es un tema muy importante. Construir una visión compartida del futuro de las cadenas agroindustriales, lo venimos conversando con las distintas instituciones gremiales, con los distintos grupos de interés, promover la producción de alimentos en forma sostenible, amigable con el ambiente, contribuir a mejorar nuestra inserción internacional con productos con valor agregado ambiental, es una oportunidad que tiene el Uruguay. El tema de la inserción es un tema central, porque ya lo hemos visto que nuestra concentración en algunos mercados, cuando estos tienen algún tipo de dificultad, nos genera un gran problema y por lo tanto diversificar los mercados es un gran objetivo de este gobierno y es en ese sentido que el presidente ha tenido el liderazgo para intentar avanzar en lo que es la flexibilización del Mercosur, pero también con el reclamo de la pertenencia de nuestro país como país fundador del Mercosur, pero también reclamando el derecho de poder negociar con terceros países en la medida que los demás socios del Mercosur no avancen concretamente. El Mercosur, en materia de negociaciones internacionales, no ha dado los resultados esperados, no ha dado los pasos necesarios para una mejor inserción y evidentemente en el mundo en el cual tenemos que competir, donde tenemos todas estas incertidumbres, nos encontramos con que nuestros países competidores en los últimos 20 años han tenido importantísimos avances a través de acuerdos bilaterales, de acuerdos entre países y bloques, que nos dejan cada vez más distantes de las posibilidades de lograr competitividad. Otro factor de pérdida de competitividad que tiene el Uruguay es el acceso a los mercados. Los aranceles que pagamos en el exterior, muy elevados y que cada vez en función de negociaciones hechas por terceros que compiten con nuestros productos, en procesos de desgravación progresiva de sus aranceles, tenemos cada vez una distancia mayor que muchas veces nos deja fuera de las posibilidades de acceso a estos mercados. Construir el desarrollo productivo y social es un tema muy importante. Esto no es solo un tema económico, como les mencionaba.
El agro también es un estilo de vida, hay una deuda social que hay que cubrir. El gobierno viene haciendo importantes esfuerzos. El tema de la conectividad, que quedó revelado como una enorme dificultad durante la pandemia, donde tuvimos y necesitamos tener muchos más medios de comunicación. El esfuerzo que viene haciendo Antel, instalando más de 90 torres en los últimos años de retransmisión de datos, instalación de fibra óptica. Esas son políticas sociales de alto impacto y que van derecho al encuentro de la mejora de la calidad de la vida de la gente. Nosotros, si estamos en una acción de gobierno, no podemos estar conformes en la medida que nuestras políticas no vayan a atender y vayan directamente a alcanzar la mejora de calidad de vida de la gente. Y en definitiva, en el interior había y sigue existiendo una deuda social muy importante que, más allá de la conectividad, se viene trabajando en el tema del alumbramiento de agua. Nosotros tenemos todos los años miles de conciudadanos que tienen dificultad de acceso al agua potable todos los veranos en función de las sequías. Eso es un tema que nos interpela, es una vergüenza como sociedad que todavía tengamos estas dificultades. Está habiendo esfuerzos por parte del gobierno, de OCE, para poder atender este problema de un esquema vital para la ciudadanía, pero que en muchas zonas alejadas y remotas, algo que no se conoce mucho en la ciudad, cuando hablamos de la distancia de la ciudad y el campo, acá es natural que esté la canilla abierta y que salga el agua, que el transporte público esté disponible, que las comunicaciones estén, que la red eléctrica también esté disponible, está en la esquina. Pero en el campo todo eso es muy distinto, se necesita un gran esfuerzo, es un esfuerzo de infraestructura importante que la sociedad debe invertir, pero es fundamental para mantener la calidad de vida y para mantener al ciudadano del medio rural afincado a su medio y que no tenga o que no sea la mejor opción migrar a las ciudades cuando eso implica un desarraigo de carácter social y moral y también del punto de vista económico, porque muchas veces terminan en los grandes centros de pobreza de los cinturones de las ciudades. Por lo tanto, esto es un aspecto central que entendemos de nuestra gestión, es apuntar a la mejora de calidad de vida de la gente y fundamentalmente que los efectos del desarrollo y el dinamismo del sector agropecuario alcancen a todos los ciudadanos en función de lo que es la atracción que tiene el propio negocio y la posibilidad de un acceso al mercado. Cuando vamos a pelear un mercado en Japón, habilitar la lengua en Japón, habilitar el sorgo en China u otros productos que estamos en la pauta exportadora con nuestros principales mercados de destino, estamos también haciendo algo por aquel ciudadano que está ya en el último rincón de la República, porque va a tener más oportunidades de generar mejores ingresos y es toda la cadena que derrama sobre el bienestar de esa población. Los desafíos nacionales es cómo mejorar la inserción del Uruguay en las cadenas globales de valor, cómo lograr un sistema I+I que impulse la productividad agroindustrial en forma sostenible. Es lógico que tenemos problemas importantísimos de competitividad y la competitividad se encierra en distintos capítulos. Entre ellos es la productividad en el medio rural, es la productividad de la mano de obra, es la productividad industrial. Son los costos también, los elevados costos que tenemos nosotros para producir. Y otro capítulo más de la guerra o de la invasión rusa, que es el encarecimiento de todos los insumos vinculados al petróleo, sean los fertilizantes, sean los combustibles, que han tenido un alto impacto y que por suerte hemos logrado, o la suerte ha determinado que se haya logrado por parte de los agricultores una muy buena cosecha de invierno que celebramos y que sorprendió a todos, porque la falta de lluvias preveía que los rendimientos que finalmente se están logrando se esperaba que fueran 20 o 30% por debajo. Y esto es una muy buena noticia para el Uruguay, porque vamos a cosechar más de 2 millones de toneladas de cultivo de invierno, y esto es una gran noticia que inclusive hoy está siendo difícil el aspecto logístico para los camiones y para la recepción de los hilos, y eso es un problema positivo, es un problema de buenas noticias que se generan. Cuando hablábamos de las condiciones de vida de la gente, hay otras líneas de esfuerzo. Toda la inversión que viene haciendo el Ministerio de Transporte en infraestructura vial, más de 200 puentes en reforma, puentes centrales y fundamentales como el de la Charqueada con Cebollatí, uniendo 33 con Rocha,
tenemos lo que tiene que ver todos los corredores, el ferrocarril central, la duplicación de la Ruta 5. Creo que todo este esfuerzo, que es notorio, basta salir por las rutas del país, se ve el gran esfuerzo y compromiso que va también a la calidad de vida de la gente, porque también es una menor economía de logística, que es bastante alta para el Uruguay, que son costos altos. El puerto tiene costos altos comparados con la región, pero es un puerto que está haciendo esfuerzos también en mejorar sus servicios y que está profundizando el canal de acceso a 13 metros, lo que permitiría también un acceso de navíos con mayor calado y con mayor capacidad de carga, que también son factores de competitividad que son positivos. Las 5 líneas o 6 líneas de lo que es el SENDA, lo que es la Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario, la inserción internacional, que ya comentamos, la logística, que ya abordamos algunos de estos temas, la sostenibilidad de los agrosistemas, tema fundamental para la preservación de nuestras condiciones productivas. Tenemos allí también varias apuestas que vamos a hacer respecto a lo que son los sistemas de adaptación frente a las sequías cada vez más frecuentes, tener una inversión promovida como la que se viene realizando los sistemas de riego o los seguros agropecuarios, que son políticas concretas para poder mitigar los efectos de las sequías cada vez más frecuentes, y el tema del riego viene avanzando en un ritmo de 8 a 10.000 hectáreas por año que se vienen instalando en el país, cosa que es muy favorable y muy positiva, lo que terminaremos el periodo de gobierno con más de 50.000 hectáreas seguramente o ejecutadas o aprobadas para su ejecución con la promoción del abatimiento de los impuestos implícitos en este tipo de inversión, que nos hacen mucho más seguros. Hacer una producción intensiva sin tener previsto el riesgo es reducir el riesgo también. El riego es menos riesgo y por lo tanto es una política que debemos impulsar teniendo siempre en cuenta que la mayor parte del agua que recibimos de lluvia del Uruguay se desperdicia y se va a los cursos naturales, y que evidentemente debiéramos aprovechar mucho más esto, porque es mucho más económico para una sociedad invertir en los sistemas de mitigación que después estar atendiendo emergencias agropecuarias, que, dígase de paso, ya estamos en la tercera consecutiva, es la tercera primavera con sequía declarada, y eso también es un estrés para los recursos del Estado para poder atender fundamentalmente la población de menores recursos. Tecnología de la información para el agro es un tema fundamental. Diría acá que debíamos poner tecnología y marketing también para el agro, para comunicar mejor. Y también lo que son el desarrollo de las capacidades institucionales. Cuando pensamos en una Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario, incluimos también a la institucionalidad agropecuaria, que debe repensarse. Esa institucionalidad ya tiene 30 años de creada, pasó por una época, pasó por una generación, debe ayornarse, debemos mirar hacia el futuro, con todo el desafío que implica lo que es posicionarnos en el mundo con sistemas amigables, con sistemas sostenibles, porque el consumidor del futuro va a ser un consumidor de mucho más exigencia. Tenemos una apuesta importante en la tecnología. La biotecnología, como dijimos, es el camino para poder resolver los temas de productividad. Sobre fines del siglo XVIII, principios del XIX, muy conocido, un economista británico, Thomas Malthus, escribió la teoría malthusiana, que en breves conceptos decía que el aumento geométrico de la población, hacía un análisis geográfico y demográfico de la evolución poblacional del mundo, esto estamos hablando hace 200 años, y decía que la progresión geométrica de la población mundial no iba a poder acompañarse por el aumento aritmético de las capacidades productivas de los alimentos. Y por lo tanto él vaticinaba que en una expresión de proyección varios siglos hacia adelante esto terminaría en grandes hambrunas en el mundo y tal vez en la desaparición de la especie humana. Esta teoría no se ha confirmado, pero sí, casi 3 siglos después, estamos padeciendo hambre en el mundo. Es decir, no se ha resuelto el problema, pero la solución del problema
directamente vendrá por el lado de la ciencia y la tecnología y la biotecnología aplicada que debemos llevar adelante para aumentar los procesos productivos preservando los recursos naturales. Si nosotros hoy tenemos 8.000 millones de habitantes, recientemente la semana pasada, vamos a tener en 25 años 25% más de población y seguramente tendremos 30 o 40% más de demanda porque en la tendencia natural de crecimiento del ingreso de esa población, la calidad de la alimentación y la demanda alimenticia será de mayor volumen y de mayor calidad. Por lo tanto, 30-40% más en 25 años de demanda de alimentos de calidad, cuando en realidad tenemos menos recursos disponibles, porque no en todos lados como en el Uruguay se preservan los recursos, se pierden recursos hasta por la propia urbanización de los grandes centros poblados, se pierde construcción de rutas, construcción de viviendas, hospitales, centros comerciales, todo eso va restringiendo las zonas productivas disponibles. Hay una amenaza a la disponibilidad de agua, hay una contaminación en muchos lugares de los suelos. Europa está reaccionando hoy tomando medidas de contención y áreas de restricción productiva en zonas altamente productivas de varios países. Por lo tanto, eso también va a generar una oportunidad de carácter de mercados y de carácter de posibilidad de colocación de productos. Entonces, el mundo hoy está en el debate de cómo va a ser para combatir el hambre preservando los recursos, y creo que en ese posicionamiento el Uruguay tiene una enorme ventaja que tendrá que estar basado en conocimiento, en políticas públicas, pero también en ciencia, porque si nosotros no nos respaldamos en ciencia, el salto productivo no lo vamos a poder alcanzar. Así que creo que el mensaje es de optimismo. Nosotros tenemos acá una pequeña progresión de 5 de los capítulos. Ustedes saben que el agro es muy diverso y el Ministerio de Ganadería es muy diverso porque agrega todavía el sector de la pesca, que es un recurso poco explotado en el Uruguay y que requiere políticas firmes para su propio desarrollo, para poder volver a ser uno de los sectores pujantes y dinámicos de la economía. Tenemos todo por hacer ahí. Tenemos aquí representantes del sector privado con los cuales nos hemos reunido y es uno de los debes que tenemos en el gobierno, en el ministerio, de poder sacar adelante una política pesquera que dé cabida a lo que es que el área de mayor dimensión que tenemos es el área acuática, el área del mar, que está subexplotado y que debemos tener políticas activas para poder desarrollarlo. No está aquí la pesca, pero claramente los principales rubros auguran que en pocos años, en menos de 20 años, nosotros podemos aumentar significativamente los principales rubros de exportación. Esto tomado a precios actuales, a precios corrientes. No estamos diciendo ningún invento del punto de vista. Esto simplemente refleja a los valores promedios del 21 y el 22 la posibilidad de incremento de capacidad física de producción, donde varias cadenas productivas pueden más que duplicarse, como el caso de la celulosa, el caso de los granos, los lácteos que pueden crecer más de un 50%, las carnes que seguramente nos sorprendieron el año pasado con un récord de exportaciones o de facturación, pero que seguramente tiene una perspectiva de crecimiento muy favorable, lo que generaría para nosotros un paso hacia adelante para poder ser un proveedor del mundo confiable, con productos de calidad, inocuos, y que posicione además el Uruguay como uno de los principales proveedores del mundo. Hoy nos miran con ojos muy positivos, muy favorables. Somos un país confiable, somos un país que tiene que defender la principal característica, que es el cumplimiento de los compromisos, de los contratos, fortaleciendo lo que es algo que muchos nos admiran por nuestra fortaleza democrática, republicana y de transparencia y credibilidad y de bajo nivel de corrupción. Por lo tanto, estas son un poco los conceptos que quería compartir con ustedes. Hay una enorme panorama y perspectiva, hay mucho para trabajar en marketing, Jorge, así que estimulamos que ADM esté más presente en el sector agropecuario y desmistificar definitivamente esta dicotomía que no lo debemos nunca alimentar, que es la diferencia campo-ciudad, y estas instancias sirven para un conocimiento recíproco de mayor profundidad, así que celebro y agradezco mucho la invitación hecha por ustedes.